Capítulo 1. La energía en la final de la 422 Copa del Mundo de Quidditch era palpable. Aficionados incondicionales del Quidditch de todo el mundo estuvieron presentes para ver el partido final entre Irlanda y Bulgaria. El rugido de los aficionados era ensordecedor y el partido ni siquiera había comenzado. El estadio estaba repleto de camisetas verdes y rojas, cada uno animando ya a su respectivo equipo. Cuando los aficionados se involucran, ¿realmente se involucran, no? Dijo un joven desde el vestuario. El hombre en cuestión llevaba pantalones y zapatos negros junto con una chaqueta negra gruesa para protegerse del frío. La Copa del Mundo se celebró en Inglaterra este año y la temperatura esa noche resultó ser bastante fría. Sobre la chaqueta, llevaba una camiseta roja de Bulgaria con el número 7 en las mangas. Medía 1,75 m y tenía el pelo corto y rubio y los ojos azules. Tenía rasgos ligeramente asiáticos, aunque no eran tan dominantes como los ingleses. Su nombre era Naruto McGonagall, el bisnieto de 17 años del profesor de transfiguración de Hogwarts. Mucha gente comentaba a menudo lo extraño que era tener un apellido inglés con un nombre asiático, pero eso ya no le molestaba. Tener que explicar las circunstancias de su madre que la llevaron a ser criada por su abuela no era algo que le gustara repetir. Por supuesto, respondió una voz ronca. Era de un hombre con un acento muy marcado en su respuesta, lo que indicaba que no era un hablante nativo de inglés. El Quidditch es el deporte más popular entre la comunidad mágica, uno se acostumbra. El hombre era solo una pulgada más alto que Naruto, 1,78 m. Llevaba el pelo corto y tenía bigote y perilla en la cara. Al igual que Naruto, también llevaba una camiseta roja de Bulgaria con el mismo número, solo que la suya la llevaba para el partido y no para animar al equipo. El hombre era Viktor Krum, buscador de la selección nacional búlgara y conocido como el mejor buscador del mundo. También era el mejor amigo de Naruto. Los dos estaban de pie frente a su casillero, con Naruto apoyado en el que estaba junto a él, ya que el jugador ya había terminado de cambiarse y se dirigió a otra habitación para esperar a que comenzara la reunión del equipo. El rubio tuvo que admitir que ser el mejor amigo de Krum tenía sus ventajas. Mientras todos estaban afuera ensordecidos por los gritos de los demás, él estaba con el equipo. No podía quedarse para las reuniones, por supuesto, pero antes de eso se le permitió unos minutos para charlar y relacionarse con los jugadores. Solo podía imaginar cuánto dinero pagarían los altos funcionarios y los fanáticos del juego por estar en su posición. ¿Te arrepientes de no haberte unido al equipo de Quidditch?, preguntó Víctor mientras se ajustaba los protectores de los antebrazos. Podríamos haber compartido el escenario más grande juntos, dijo, apretando un puño frente a él. Naruto resopló para sí mismo, mientras que el hombre no mostraba mucha emoción en la escuela, cuando se trataba de Quidditch, era un hombre completamente diferente. Sacudiendo la cabeza, Naruto metió las manos en los bolsillos de sus pantalones. «Sabes que el Quidditch no es mi deporte», respondió con calma. «Es divertido como pasatiempo, pero en realidad no es mi deporte. Además, incluso si jugara, ustedes se enfrentarán a Irlanda. Aún así, no jugaría». Krum lo miró con incredulidad y murmuró algo en búlgaro. Naruto no pudo entender lo que dijo, pero sabía que no era nada bueno, lo que significaba que había logrado meterse bajo la piel del hombre nuevamente. «Eres una de las pocas personas que puede seguirme el ritmo en una escoba», respondió el búlgaro. «Cualquiera que sea capaz de eso no puede decir que el juego no es su deporte. Si hubieras jugado, sé que habrías sido capaz de llevar a Inglaterra a la final». Terminó. Naruto suspiró. Está bien, simplemente no me interesa tanto. Soy bueno en eso, pero no me gusta particularmente. Lo que tú sientes por el Quidditch es lo que yo siento por el circuito de duelo. Caer en picado para potencialmente perder la Snitch no me suena tan atractivo, respondió, levantándose del casillero. Víctor se rió de su declaración y le dio una palmadita en la espalda al rubio, que era un poco más bajo. Como era habitual, la mano grande del hombre le dio en la espalda, lo que le hizo tambalearse ligeramente hacia adelante. ¿Siempre tienes que hacer eso?, se quejó sin ninguna mala intención en su voz. ¿Sabes lo grande que es tu mano? Su respuesta solo provocó que el búlgaro se riera más y sacudiera la cabeza con exasperación. «Estarás bien», respondió mientras tomaba su escoba. «La reunión del equipo está a punto de comenzar, te veré después del juego». Naruto asintió y levantó el puño, lo que provocó que Krum lo golpeara con el suyo. Dándose la vuelta, salió de la habitación y se dirigió hacia donde la familia Krum estaría viendo el evento. Como la mayoría de los funcionarios y la gente rica, la familia Krum tenía asientos excepcionalmente buenos para ver a su hijo actuar al más alto nivel. El ruido se hizo más fuerte cuanto más se acercaba hasta que ya no pudo oírse a sí mismo pensar.
No era el palco superior donde estaban el ministro de magia y los funcionarios de alto rango, sino un poco más abajo. Naruto podía entender por qué no tenían la mejor opinión de Cornelius Fudge y preferían no estar allí con él. De pie en el borde de la arena con vista al centro del campo, esperó pacientemente, conversando un poco con el padre de Víctor. Después de unos minutos, los dos equipos finalmente ocuparon sus lugares. Primero, el equipo irlandés voló de manera muy practicada, iluminando el cielo con fuegos artificiales que tomaron la forma de un duende gigante. Los fanáticos irlandeses vitorearon en voz alta mientras volaban por el campo hasta que se detuvieron. A continuación, el equipo búlgaro voló entre los fuegos artificiales y destruyó al duende. La mayoría de los presentes en el estadio rugieron de emoción al ver volar a Víctor Krum. El hombre levantó el puño en respuesta a los cánticos y asintió. La emoción estaba por las nubes y los aficionados no podían esperar a que comenzara el partido. La multitud pronto se quedó en silencio cuando se escuchó una voz en el estadio. «Buenas noches», gritó el ministro inglés. «Como ministro de magia, es para mí un gran placer darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a la final de la 422 Copa Mundial de Quidditch. Que comience el partido». Los dos equipos comenzaron el partido final de la Copa del Mundo y casi de inmediato todos se inclinaron hacia adelante. Aunque Bulgaria era un competidor muy fuerte, Irlanda había demostrado una y otra vez que era temible, tras aplastar a sus oponentes en las semifinales. Para demostrarlo, Irlanda había marcado el primer gol del partido y se había puesto en ventaja desde el principio. Los aficionados búlgaros no se amilanaron ni un poco y aplaudieron con fuerza, dando motivación a su equipo. Los ojos de Naruto se movían de un lado a otro del campo, observando a los equipos pasarse la quaffle a velocidades increíbles. Sus movimientos eran tan fluidos que el locutor del partido solo tuvo tiempo de decir los nombres de los jugadores y, cuando terminó, ya habían entregado la quaffle. A medida que transcurría el tiempo, la ventaja de Irlanda no hacía más que crecer y parecía que se estaba convirtiendo en una goleada. Los aficionados no habían perdido el entusiasmo y se aferraban a la esperanza en forma de una pequeña bola de oro. Krum era el mejor buscador del mundo y, a estas alturas, muchos tenían la esperanza de que esa fuera la clave de la victoria. A medida que el partido continuaba e Irlanda seguía ampliando su ventaja, una mecha dorada llamó la atención de algunos dentro del estadio. La snitch había sido avistada y los dos buscadores comenzaron su batalla cuerpo a cuerpo para atraparla. Para Irlanda, atrapar la snitch prácticamente aseguraría sus aspiraciones a la Copa del Mundo. Para Bulgaria, significaría que podrían tomar la delantera y, una vez que lo hicieran, sería casi imposible recuperarla. Aunque no era el mayor aficionado a este deporte, el rubio se encontró siguiendo la pista de la snitch junto con todos los demás. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando los dos buscadores extendieron sus manos una vez que estuvieron lo suficientemente cerca. «Vamos, Víctor», murmuró Naruto para sí mismo. «Los has atrapado en cada combate, hazlo». La pequeña bola continuó evadiendo la captura durante un tiempo agonizante hasta que finalmente llegó el momento. «Krum tiene la snitch», gritó emocionado el locutor. El marcador se actualizó y mostró los 150 puntos que se habían otorgado a la selección nacional búlgara. Sin embargo, la emoción pronto se desvaneció cuando los fanáticos se dieron cuenta de que el tiempo se acababa y que Irlanda todavía tenía una ventaja de 10 puntos. Sabiendo que solo tenían que resistir unos segundos, el equipo irlandés simplemente jugó un juego de mantener la distancia hasta que el partido terminara. La familia de Krum se desanimó, al igual que él, al saber que estaban tan unidos. Aún así, a pesar de la pérdida, todos estaban orgullosos. Había hecho su trabajo lo mejor que pudo, pero al final no fue suficiente. Así eran las cosas a veces. A continuación se hizo la presentación del mundial en el palco principal y, poco después, se permitió a todo el mundo abandonar el estadio. Sin embargo, los aficionados no abandonaron el campo, querían celebrar su victoria. Algunos aficionados búlgaros se quedaron para pasar un buen rato a pesar de la derrota, mientras que otros se marcharon a casa. Naruto siguió a los Krum hasta su tienda de campaña, que estaba instalada junto al campo con los demás. Ahora que el juego había terminado, la zona estaba inundada de gente riendo, aplaudiendo y bebiendo mucho. Naruto esquivó a un hombre borracho que pasaba a trompicones, sacudió la cabeza y estaba a punto de entrar en la tienda. Podía oír a la gente charlando entre ellos e incluso a unas cuantas personas hablando con Krum. Justo cuando se acercó a la trampilla para entrar, se detuvo cuando alguien le llamó la atención. Al otro lado del campo, vio a alguien a quien no había visto en años. Olvidándose de la celebración por el momento, se acercó lentamente.
La joven estaba hablando con dos hombres que parecían tener dificultades para hablar. La forma en que la miraban mostraba que no tenían idea de lo que estaban haciendo. La expresión de su rostro era de fastidio apenas disimulado. Se rió para sí mismo mientras la veía intentar mantener la compostura. Decidido a salvarla de la situación en la que se encontraba, Naruto se acercó al trío y la atención se volvió hacia él. La mujer lo miró con los ojos muy abiertos por el reconocimiento y sonrió. Lo siento, caballeros, pero me temo que tendré que interrumpir mi conversación, dijo Fleur en su lengua materna, el francés. Los dos franceses lo miraron fijamente, molestos porque su conversación con la hermosa bruja había sido interrumpida. Pudo escucharlos murmurar algo que sabía que no era agradable. Su francés no era fluido, pero podía reconocer las malas palabras cuando alguien las decía. Ahora solos, los dos se miraron por un momento en silencio hasta que Naruto habló. Fleur, ha pasado un tiempo, te ves genial, la felicitó con sinceridad. Fleur de la Cour llevaba un modesto vestido azul claro que seguramente había sido modificado con algunos encantos cálidos. Llevaba un suéter estilo cardigan negro encima y una bufanda que le cubría el cuello. Naruto, respondió ella suavemente. El rubio no se lo dijo, pero el ligero acento francés presente en su tono era algo que él disfrutaba mucho. Han pasado poco más de 3 años desde la última vez que nos vimos. Has crecido. Ahora tengo que admirarte. Habiendo crecido con ella, estaba acostumbrado al encanto de las velas, a diferencia de la mayoría. Estaba presente, más ahora que ella estaba casi en plena madurez, pero todavía le resultaba bastante fácil dejarlo de lado. Fleur, por supuesto, se dio cuenta de esto y se sorprendió interiormente de que él todavía pudiera resistirse. El único hombre que había conocido que podía hacer algo así era su padre. Bueno, he crecido un poco en los últimos 3 años, respondió. También he estado aprendiendo otras cosas, intentó decir en francés. Sus esfuerzos se vieron recompensados por la brillante sonrisa de la Beela, que parecía extasiada de que su amiga de la infancia se esforzara por hablarle en su lengua. Su inglés no era muy bueno, pero era lo suficientemente bueno. Solo el esfuerzo significaba mucho para ella. Puede ser un poco más difícil, pero me alegro de que estés aprendiendo, respondió ella con fluidez en francés. Naruto se tomó un segundo para deconstruir la oración y traducirla al inglés antes de asentir. ¿Bulgaria? Preguntó ella en inglés, mirando su camiseta. Sí, tengo que apoyar a mis amigos, ¿sabes? Respondió. Mirando hacia la tienda, notó que el padre de Kerun salía y miraba a su alrededor antes de asentir y volver a entrar. ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, mi padre está disfrutando de su tiempo libre del trabajo y mi madre se está asegurando de que no beba demasiado. Gabrielle no ha venido esta vez, así que estoy sola, respondió ella. Sonriendo ante la respuesta, habló. ¿Quieres compañía? Preguntó. Fleur levantó la nariz con falsa altivez y se cruzó de brazos mientras fingía pensar. Supongo que no sería tan malo. Ya que no me has escrito durante un tiempo, podemos usar esto para ponernos al día, dijo en tono acusador. Por primera vez desde que empezaron a hablar, Naruto se sintió mal. Solían escribirse todos los días, incluso si no pasaba nada interesante, ver las cartas del otro sería motivo suficiente para hacerlo. Sin embargo, una vez que empezó a sumergirse en diferentes magias y runas, le avergonzaba decir que sus cartas se habían vuelto más escasas. Lo siento, respondió en francés. Eso no volverá a suceder, lo prometo, respondió, mirándola fijamente a los ojos. La mujer le sostuvo la mirada, como si intentara leer sus emociones a través de sus ojos. Él nunca le había roto una promesa y ella no tenía motivos para creer que empezaría a hacerlo ahora. Está bien, dijo con su falso tono arrogante. ¿A dónde iremos? Riéndose de su actitud, la guió hacia la tienda, haciendo todo lo posible por evitar a los demás. Ella repitió su pregunta, pero una vez más no obtuvo respuesta. Nunca le había gustado que la ignoraran, ni cuando era niña ni mucho menos ahora, pero a Naruto no le molestaba. Apartó la solapa y le hizo un gesto para que entrara. Fleur le dio las gracias y entró, pero se detuvo y lo miró con cierta sorpresa. ¿Estamos en la tienda del equipo búlgaro? Preguntó. Naruto asintió. Sí, mi mejor amigo juega en el equipo. Vamos, probablemente se esté preguntando a dónde me fui. Tomándola de la mano, la condujo hasta donde Víctor estaba hablando con algunos de sus compañeros de equipo, solo para desviar su atención de ellos cuando vio que Naruto se acercaba. Terminando su bebida, les dijo algo y comenzó a caminar para encontrarse con ellos. Víctor, fue un partido espectacular. El búlgaro asintió, pero no parecía contento con la derrota, algo que es comprensible. Lo fue, pero no jugamos lo suficientemente bien. El próximo mundial es nuestro, declaró orgulloso. Lo harás si juegas como lo hiciste hoy.
Pero será mejor que te asegures de que todos tus compañeros de equipo comparten el mismo sentimiento. De todos modos, se quedó en silencio. Víctor, me gustaría presentarte a alguien. Fleur dio un paso adelante y me tendió la mano. Un placer. Fleur de la Cour. Víctor tomó su mano, mucho más pequeña, entre las suyas y la estrechó antes de soltarla. Víctor Krum, respondió antes de hacer una pausa. Luego se giró para mirar a Naruto con una mirada pensativa en su rostro antes de que se iluminara al recordar algo. He oído hablar de ti, reveló, para gran consternación de Naruto. Fleur parecía deliciosamente sorprendida y se volvió para mirar a Naruto con una sonrisa burlona. ¿En serio? Preguntó interesada. Víctor asintió, completamente indiferente a la mirada que le dirigía su amigo. Muchas veces. Naruto ha hablado bien de ti. Antes de que el hombre pudiera continuar, Naruto se interpuso entre ellos con una sonrisa falsa en su rostro. Bueno, solo quería que ustedes dos se conocieran. Siéntete libre de regresar con tu equipo, Víctor, vamos a tomar algunas bebidas, finalizó. Pero quiero saber qué dijiste de mí, se quejó Fleur con una sonrisa en el rostro. Naruto no se perdió la sonrisa burlona que le dirigió el hombre búlgaro mientras arrastraba a la mujer a otro lado, y tomó nota mental de vengarse de él de alguna manera. Los dos encontraron un buen lugar cerca de una de las esquinas de la tienda para charlar entre ellos. Sus conversaciones surgieron con la misma facilidad que antes y pronto comenzaron a charlar sobre lo que habían estado haciendo durante los últimos 3 años. Se enteró de que ella tenía un gran talento para los encantamientos e incluso podía realizar algunos hechizos de forma no verbal, algo que solo unas pocas personas podían hacer con soltura. Él era una de esas personas, pero su método era un poco más bárbaro. Contaba historias de los acontecimientos que habían sucedido en Durmstrang y qué tipo de planes tenía después de la graduación. Pasó 1 hora entre ellos antes de que Fleur se diera cuenta de que su familia comenzaría a preocuparse. Tomó la responsabilidad de asegurarse de que ella llegara sana y salva, la acompañó hasta donde estarían sus padres y una vez más prometió escribirle. Lo tomó un poco por sorpresa cuando la Veila lo agarró del brazo y lo atrajo hacia ella antes de que pudiera irse. Sus brazos lo envolvieron suavemente, atrayéndolo hacia un cálido abrazo, que él devolvió felizmente. No te olvides de escribirme, le recordó. O podrías venir a visitarme algún día. A mamá le encantaría volver a verte, propuso. Me encantaría. Durante el próximo descanso iré, prometió mientras la soltaba. Caminando de regreso hacia la tienda, se sintió más feliz de lo que se había sentido en mucho tiempo. Ni siquiera los magos ahora borrachos que estaban peleando frente a una de las tiendas podían arruinarlo. Si bien no podían, ciertamente había algo que sí podía. Se escuchó una gran explosión a lo lejos y poco después estallaron llamas. Las explosiones continuaron, acercándose cada vez más hasta que vio rayos de luces de distintos colores que volaban por los campamentos. Las tiendas comenzaron a vaciarse a medida que las masas comenzaron a entrar en pánico e intentaron abandonar el área de manera segura. La multitud de gente que corría a su alrededor le impedía ver mientras intentaba localizar de dónde provenían los ataques. En un momento, un hechizo venía de su izquierda, luego de su derecha y luego de atrás en patrones esporádicos. Están atacando por todos lados, se dio cuenta enojado. Empujó a un hombre borracho a un lado y vio a un grupo de hombres y mujeres vestidos con túnicas negras y máscaras ornamentadas que cubrían sus rostros. El grupo continuó disparando hechizos en todas direcciones, aparentemente disfrutando del caos que estaban causando. Naruto, ¿qué sucede? Preguntó Víctor, deteniéndose a su lado. Estaba de pie, listo para la batalla, con su varita firmemente en su mano derecha. Bueno, el lugar está siendo atacado, respondió simplemente. ¿Ves a esos tipos con túnicas negras? Están por todos lados. Parecen estar apuntando a ciertas personas y atacando el área para causar pánico entre la gente, explicó. Entonces, ¿están buscando a alguien? Un grupo de personas, respondió Naruto, tomando nota de un hombre de aspecto normal que tuvo la mala suerte de recibir un hechizo desagradable en el pecho. El hombre no era un mago, de eso estaba seguro, lo que significaba que estaban apuntando a mugles. Se han lanzado varios hechizos en el campo para mantener a los mugles afuera, pero con la conmoción, algunos de ellos han caído y los mugles han comenzado a ingresar al área. Víctor frunció el ceño al oír esas palabras. Sabía lo que eso significaba. Ambos habían oído hablar de un grupo que andaba por ahí aterrorizando a los mugles. ¿Cómo no iban a saberlo? Se decía que su propio director había formado parte del mismo grupo cuando era más joven. Están cazando mugles, dijo el búlgaro enojado. Si bien no le gustaban demasiado, despreciaba a quienes atacaban a los débiles por diversión.
Aquellos que lo hacían detrás de una máscara para ocultarse eran aún más patéticos en su opinión. Sí. Vamos, ordenó Naruto, corriendo hacia el grupo. El grupo que estaba adelante debía ser nuevo en esto, ya que se mantuvieron juntos en lugar de separarse, lo que los convirtió en blancos más fáciles. Con una velocidad cegadora, la punta de la varita de Naruto comenzó a brillar antes de que se disparara un hechizo rojo brillante. Justo detrás de él, siguió un hechizo azul cortesía del búlgaro. El hechizo de Naruto chocó con la pierna del terrorista con túnica más cercano, cortando limpiamente la pierna justo debajo de la rodilla. El hombre se desplomó ahora que le faltaba una pierna y el destello azul de luz fue todo lo que vieron los demás antes de que otro de sus colegas se hundiera en el pecho. Acción, murmuró Naruto, apuntando con su varita a otro mago con túnica que acababa de llamar su atención. Aunque el hechizo no podía usarse directamente sobre una persona, los elementos que tuviera sobre ella, como la ropa, podían impulsarla junto con el objeto en cuestión. Víctor, añadió poco después. Krum lanzó 2 maldiciones más en otra dirección y logró herir a un par de túnicas negras mientras prendía fuego a más tiendas. Víctor apenas miró en su dirección y movió su varita en dirección al mago, que ahora se encontraba volando en su dirección. Bombarda, dijo el hombre corpulento, dejando volar el hechizo. Naruto no se molestó en ver si el hechizo había chocado con el hombre o no. Sabía que había hecho su trabajo cuando escuchó el sonido distintivo de la caja torácica de una persona rompiéndose detrás de él cuando corrió hacia adelante, con Krum pisándole los talones. El buscador cubrió el lado derecho mientras mantenía su atención en el izquierdo. Cualquiera que llevara una máscara negra era eliminado rápidamente. Los 2 muchachos lanzaban maldiciones cortantes, reductos poderosos, maldiciones explosivas, cualquier cosa que pudieran disparar que pudiera causar heridas graves. En el lapso de 10 minutos, cada uno de ellos había derribado a más de 20 hombres y mujeres enmascarados. Acción, gritó Naruto una vez más. La mujer que se había convertido en el objetivo de su hechizo de invocación había intentado huir, pero se encontró volando hacia los 2 estudiantes de Durmstrang. El rubio dio un paso atrás y rápidamente transfiguró un trozo de madera que había estado dentro de una de las tiendas en algo parecido a una lanza. La bruja pasó volando junto a ellos y, con un sonido enfermizo, su pierna fue atravesada por el trozo de metal transfigurado. Naruto y Víctor se pararon sobre ella mientras ella gritaba de dolor detrás de la máscara, pero no sentía compasión. Arrodillándose, la rubia levantó fácilmente la máscara para ver bien a la mujer que aterrorizaba el evento. ¿La reconoces?, le preguntó Naruto a Krum. El hombre meneó la cabeza. Nunca la había visto antes. Yo tampoco. Bueno, se encogió de hombros. El director podría perder a otro amigo. Oye, ¿cómo te llamas?, preguntó. La mujer estaba demasiado ocupada gritando para responder. Suspirando para sí mismo, Naruto se acercó a ella y le dio una patada para sacarle la pierna de la estaca antes de lanzarle un hechizo silenciador. Ya hay suficientes gritos, no necesito que ella se sume a ellos, dijo la rubia. Podemos interrogarla más tarde, respondió Víctor, apuntando su varita hacia adelante. Parecía que sus acciones habían llamado la atención de algunos de sus aliados. No es que les importara mucho. Los duelos que habían tenido en la escuela entre ellos eran más intensos que este. Eran claramente aficionados enviados para incitar el pánico entre las masas. Sabiendo que ahora serían los objetivos principales, Naruto se paró detrás de Krum con su espalda contra la suya y su varita apuntando en la dirección opuesta. Bombarda, gritó Naruto con toda la intención de causar daño. Era un firme creyente de que la magia se basa en la intención en lugar de estar definida por una etiqueta. Si querías algo, tu magia respondería de la misma manera. El hechizo aterrizó en el suelo frente a 3 magos, todos los cuales fueron catapultados al aire por el poder detrás del hechizo. Los 2 muchachos lanzaron maldiciones una tras otra, acabando con la horda de magos y brujas enmascarados que intentaban enfrentarse a ellos. Naruto, por un lado, y Krum, por el otro, simplemente continuaron con su asalto de 2 hombres contra cualquiera que se pusiera la ropa negra. Para entonces, la mayoría de la gente había evacuado con éxito la zona y ambos notaron que la cantidad de cobardes enmascarados disminuía lentamente. Los incendios habían comenzado a extinguirse por sí solos, dejando solo restos carbonizados. Pronto, uno por uno, los que pudieron hacerlo comenzaron a desaparecer del lugar, yéndose con la poca dignidad que aún les quedaba. Aquellos que tuvieron la mala suerte de verse atrapados en la pelea con los estudiantes de Durmstrang se encontraron rápidamente desarmados y golpeados. Expelliarmus, gritó Naruto a uno de los pocos que quedaban. La varita del hombre voló de su mano y entró en la mano abierta de Naruto.
Apretando el puño, la varita se partió limpiamente en dos y cayó en la pequeña pila a los pies del chico. Al no ver otra opción, el hombre salió corriendo tan rápido como pudo. «Son 9 para mí», gritó Naruto. Tomó aire y miró por encima del hombro para ver a Kurun lanzar un último hechizo explosivo contra una mujer. 8 para mí, respondió. «Parece que ya terminaron», señaló Naruto, observando el campo casi abandonado. Con los incendios apagados, los campamentos estaban oscuros y carbonizados. El humo se elevaba de las pocas tiendas que todavía estaban en pie, lo que aumentaba la atmósfera inquietante. Naruto miró hacia abajo, junto a la pila de varitas rotas, y notó que la mujer finalmente había dejado de gritar y parecía estar buscando su propia varita. Justo cuando ella la agarró, él dio un paso adelante y aplastó su mano con su pie. «Nada de eso ahora», la reprendió Naruto, añadiendo un poco de presión. Sus dedos se vieron obligados a sujetar su propia varita con el peso de su cuerpo hasta que tanto los huesos como la varita se rompieron. «Ella no podrá hablar si continúas», advirtió Kurun. Esta era otra razón por la que los dos se llevaban tan bien, ambos tenían la misma opinión en lo que respecta a los enemigos. Habiendo oído hablar de las guerras anteriores, el derramamiento de sangre y la muerte, tanto la guerra librada por Voldemort como por Grindelwald, sabían que si alguna vez llegaba el momento, los aturdidores no serían suficientes. Haciendo caso a las palabras del hombre más grande, quitó el pie y deshizo el hechizo silenciador que le había lanzado. Sus gritos eran más apagados ahora, su garganta se había agotado hacía tiempo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de todo esto?, preguntó Naruto en voz baja. ¿Qué intentabas lograr? La mujer negó con la cabeza y se negó a responder. Chasqueando los dientes con fastidio, repitió la pregunta, pero una vez más ella se negó a darle algo con lo que trabajar. Al menos era leal, eso era lo que podía darle. ¿Pero leal a quién? El último señor oscuro había muerto años atrás a manos de Harry Potter, o más bien de alguna magia oscura. La idea de que un infante apenas lo suficientemente mayor como para valerse por sí mismo derrotara al mago oscuro más fuerte de la historia reciente era absurda. Volvió a aplicarle el hechizo silenciador y apuntó su varita hacia ella. Wingardium Leviosa, cantó en silencio. La apartó con fuerza de la estaca, hizo un gesto con su varita en la dirección opuesta y la dejó caer al suelo. Los aurores podrían encargarse de ella cuando finalmente llegaran. «Deberíamos salir», comenzó Bicrot, pero fue interrumpido por el sonido de un hombre que hablaba. «Mors Mordere», oyeron, seguido de un destello de luz que se dirigía hacia el cielo nocturno. El destello explotó, tomando la imagen de una calavera verde con una serpiente enroscada a su alrededor. «Harry, ¿dónde estás, Harry?», se oyó desde otra parte del lugar. «El chico que intenta que lo maten está aquí ahora mismo», señaló Naruto. «Pero no pudo haber sido él quien lanzó ese hechizo», dijo señalando al cielo. Víctor estuvo de acuerdo con su suposición, no tendría sentido. «Podemos pensarlo más tarde. Deberíamos irnos antes de que lleguen las autoridades inglesas». Con un silencioso pop, los dos desaparecieron de sus lugares, justo a tiempo para que los aurores llegaran a la escena. Si se hubieran quedado, probablemente habrían sido sometidos a interrogatorios y declaraciones. Sabiendo lo complicado que era el sistema inglés, Naruto sabía que existía la posibilidad de que pudieran haber enfrentado algún tipo de repercusiones por lo que hicieron. La tarde del 1 de septiembre, mientras los estudiantes de Durmstrang se preparaban para comer, las puertas del comedor se abrieron de golpe y apareció el director de la escuela. Igor Karkaroff era un hombre imponente para la mayoría, con el rostro siempre fruncido y, cuando sonreía, sus dientes amarillos desconcertaban a quienes tenía delante. Los estudiantes se pusieron de pie, algunos de mala gana como muestra de respeto hacia el hombre, hasta que éste hizo un gesto con la mano para darles permiso de sentarse una vez más. Karkaroff ocupó su lugar junto al personal y no se sentó, sino que se aclaró la garganta y exigió la atención de todos. Apuntando su varita hacia su garganta, Karkaroff cantó en silencio el encantamiento para un hechizo traductor de idiomas antes de hablar. A Naruto le sorprendió que Karkaroff fuera lo suficientemente considerado como para hacer tal cosa, considerando que principalmente se preocupaba por sí mismo. Aunque con la cantidad de estudiantes que venían de tantos países diferentes, tal vez fue en un intento de no quedar mal cuando los estudiantes regresaran a casa en los descansos. «Atención», comenzó Karkaroff. «El banquete comenzará después de este anuncio. Se ha decidido que el torneo de los 3 magos se reanudará este año». Los estudiantes, que sabían que no debían empezar a charlar entre ellos, permanecieron en silencio, aunque todos podían ver la emoción que empezaba a reflejarse en sus rostros. El torneo era conocido por ser extremadamente peligroso, hasta el punto de que la muerte de competidores era algo habitual.
Más de una vez, todos los campeones participantes habían muerto en las pruebas requeridas. El torneo se llevará a cabo en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, continuó. De acuerdo con las reglas establecidas por el director Albus Dumbledore, solo los magos y brujas de sexto año o superior pueden participar. El torneo durará todo el año escolar y las pruebas se distribuirán a lo largo de varios meses. Naruto levantó una ceja ante eso y compartió una mirada con Víctor, quien parecía tan interesado en el torneo como él. ¿Vamos a viajar allí cada pocos meses?, se preguntó. Hogwarts no está exactamente cerca. Los 12 mejores Durmstranks me acompañarán a Hogwarts para tener la oportunidad de ser seleccionado para participar. El ganador recibirá la Copa de los Tres Magos, 1000 galeones y la gloria eterna, anunció Karkaroff, mostrando los dientes de felicidad. Sin embargo, no por los estudiantes, sino por la oportunidad de alardear de que uno de los suyos era el ganador. Desde el otro lado de la sala, un estudiante ruso de cuarto año levantó la mano. Director, comenzó a decir en inglés, aunque su acento era mucho más fuerte que el de Krum. ¿Cómo funcionará la educación para los seleccionados si no van a venir aquí? El director Dumbledore ha sido muy amable al permitirnos el uso de las aulas vacías dentro del castillo para continuar con nuestra educación. También se nos permite asistir a las clases que imparten, siempre que las tomes aquí, respondió. Naruto tomó nota de la forma casi mordaz en que se refería al hombre que era considerado el mago más fuerte del mundo en ese momento. Ahora bien, los que deseéis participar, id a ver al profesor Branimir después de la fiesta. Partiremos el 30 de octubre, concluyó, tomando asiento. Como era habitual, la comida apareció en grandes cantidades en la mesa frente a ellos y todos se apresuraron a comer. Ahora, sin la amenaza de ser castigados por hablar fuera de turno, los estudiantes comenzaron a hablar animadamente entre ellos sobre el torneo. Escogiendo sus favoritos, Naruto llenó su plato tanto como pudo y comenzó a comer. Parece que iremos a Hogwarts durante el año, le dijo Víctor, tragando un bocado de su comida. Eso parece. Ninguno de los dos se había percatado de la forma en que Karkaroff los había mirado al mencionar a los 12 estudiantes. La mayoría tenía una opción, pero estaba claro que él esperaba que los dos se unieran. No es que importara, ya había decidido que participaría. El torneo también se disputará en Beauxbatons, Francia, continuó Víctor. Es posible que tu amigo esté allí. El humor de Naruto mejoró un poco al pensar en Fleur. Ella era una bruja talentosa, y él sabía que tenía lo necesario para ser elegida para un torneo como este. Eso significaba que probablemente ella sería una de las personas a las que él o Víctor se enfrentarían. Sonrió levemente al pensarlo. Sin duda, sería alguien a tener en cuenta en el futuro, pero quería ver lo fuerte que era ahora. Sí, lo hará. Parece que tendré que usarlos antes de lo que había planeado, dijo, levantando ligeramente los brazos. Para cualquiera que estuviera cerca, parecían sus brazos cubiertos por las mangas de su uniforme marrón. Víctor, sin embargo, sabía exactamente lo que había escondido debajo de las mangas y los vendajes que llevaba el rubio. El búlgaro tomó un sorbo de su bebida y sacudió la cabeza. Eres el único cabrón que conozco lo suficientemente loco como para hacerte eso, dijo con cierta diversión. No estoy seguro de que es más loco, que lo intentes o que funcione. Volviendo a su comida, Naruto se encogió de hombros. Fue una apuesta, pero valió la pena. De todos modos, si me eligen, te garantizo que ganaré, dijo con determinación. No te preocupes, si no eres elegido lo haré yo, replicó Víctor. Septiembre y la mayor parte de octubre pasaron volando, las clases continuaron con normalidad hasta la última semana del mes. Más de 60 personas habían enviado su nombre con la esperanza de ir a Hogwarts. Al final, como era de esperar, Naruto y Víctor habían sido los dos primeros en ser aceptados. Otros 10 estudiantes, 5 de sexto año y 5 de séptimo año, también habían sido considerados lo suficientemente buenos para ir. Ahora, con todo lo necesario preparado, los estudiantes comenzaron a abordar el gran barco que los llevaría a través de las aguas. Era un grandioso barco de madera cubierto de punta a punta con encantamientos para garantizar viajes seguros. El barco tenía una gran vela blanca que mostraba orgullosamente el escudo de Durmstrang para que todos lo vieran. Una vez que todos estuvieron dentro y se hicieron todos los controles finales, comenzó la partida. Naruto agradeció no ser de los que se marean, ya que hubo un pequeño balanceo antes de que todo se estabilizara. Un par de horas después de navegar bajo el agua, finalmente llegaron a su destino. La nave hizo su ascenso hacia arriba, rompiendo la superficie y cubriendo el área circundante con un gran chapoteo. Karkaroff fue el primero en salir, seguido por Krum y luego él mismo. Los 12 estudiantes estaban vestidos relativamente de la misma manera, con un uniforme de color marrón con 2 botones en el lado izquierdo del pecho.
Karkaroff llevaba una chaqueta blanca larga, sujeta por la cintura junto con un gorro de piel para mantener la cabeza abrigada. Krum vestía el uniforme marrón, pero tenía un abrigo verdoso por encima con piel cubriendo el interior y un sombrero de piel similar. Naruto, por su parte, lucía una chaqueta larga, también sujeta a la cintura por un cinturón negro. Aunque su chaqueta era más como un abrigo cruzado con 6 botones a lo largo del pecho, 3 a cada lado. A diferencia del resto, optó por no llevar sombrero, dejando que todos vieran su pelo rubio puntiagudo. Así que esto es Hogwarts, murmuró Krum mientras Karkaroff entraba a saludar al otro director. Es un bonito castillo, elogió Naruto. Parece mucho más animado que Durmstrang, eso es seguro. Karkaroff se volvió hacia sus estudiantes y les pidió que se pusieran firmes para escuchar las instrucciones de Dumbledore. Parecía que tendrían que hacer una entrada grandiosa, lo que explicaba los bastones que Karkaroff había traído. Si bien no era de los que se dedicaban al dramatismo, supuso que podría haber sido peor. Con ese pensamiento, él y sus compañeros se marcharon. Mientras caminaban, no pudo evitar pensar en cómo sería este año escolar. Capítulo 2. De pie, justo afuera de las grandes puertas que conducían a lo que Dumbledore llamaba el Gran Salón, los estudiantes de Durmstrang se quedaron de pie pacientemente mientras el anciano mago conversaba con su director. Los ojos de Naruto siguieron al hombre que derrotó a Grindelwald y le resultó difícil creer que fuera él. Por supuesto, sabía que la apariencia de uno no tenía nada que ver con su habilidad, pero aún así era extraño ver a un hombre tan poderoso vestido como los magos de los espectáculos mugles. ¿Por qué crees que tenemos que hacer una actuación? Preguntó Naruto a Krum en voz baja, sin girar la cabeza para no llamar la atención de Karkaroff. ¿Y cuándo podemos entrar? Todavía hace frío incluso dentro del castillo, se quejó, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta. No estoy seguro, respondió Krum en inglés. No había pasado mucho tiempo, pero desde el anuncio del torneo, Krum había pasado mucho tiempo practicando su inglés. Su marcado acento seguía presente, por supuesto, pero definitivamente había mejorado. En cuanto al castillo, ¿hay hechizos para calentar y todavía tienes frío? Cuestionó. El hombre más alto miró la cabeza de Naruto y trató de no sonreír. Te dije que deberías haberte puesto el sombrero. Todos los demás lo han hecho, solo por esta razón, agregó. Puedo transfigurar uno para ti si quieres, se ofreció, sabiendo que no lo aceptaría. Naruto se negó con un vehemente movimiento de cabeza. Paso. Esos sombreros se ven ridículos, dijo, mirando también a sus otros compañeros de clase. Tanto los hombres como las 2 mujeres que habían sido traídos con ellos pusieron los ojos en blanco ante las palabras del rubio. No hace falta decir que no era la primera vez que tenían la discusión sobre los sombreros. Tal vez, dijo Krum. Pero nosotros estamos calientes mientras tus orejas se ponen azules. Cuando estés lista, avísame y con gusto te haré una, dijo. En una exhibición infantil, Naruto miró hacia un lado para ver qué estaba haciendo Karkaroff en ese momento. El hombre cobarde se estaba mordiendo los dientes con la uña del pulgar, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Al ver que no había moros en la costa, Naruto se volvió hacia Krum y dejó solo el dedo medio de su mano derecha en alto mientras que el resto estaba abajo. Para la mayoría de los estudiantes, era raro ver a Naruto y Víctor bromeando y comportándose como personas normales. Su reputación dentro de la escuela los había colocado en una especie de pedestal. Karkaroff los había convertido prácticamente en los rostros de Durmstrang y quería que su imagen transmitiera poder, habilidad y ferocidad. Con ese fin, los 2 hombres habían tenido que cumplir con un estándar más alto sobre cómo presentarse. Estoicos y serios, eso es todo lo que la mayoría de los estudiantes de su país vieron de ellos. Sin embargo, en los pocos momentos en que se les permitió romper esa fachada, la gente pudo ver quiénes eran realmente y todos estuvieron de acuerdo en que eran mejores así. Naruto pensó que era estúpido tener que presentarse como un mago sin emociones dispuesto a derribar a cualquiera, pero, de nuevo, la mayoría de las ideas de Karkaroff, si no todas, tenían poco o ningún sentido. ¿Todos recordáis qué hay que hacer? Preguntó Karkaroff, haciendo que todas las miradas se volvieran hacia él. Los estudiantes asintieron. Bien. Aunque creo que es una tarea sin sentido, es una tradición. Tenemos que entrar en exactamente 1 minuto, espero la perfección, dijo el director en su tono habitual. Naruto cerró los ojos para ocultar la forma en que rodaron ante las palabras del hombre. Era solo una entrada, nada más que un anuncio de su presencia en la prestigiosa escuela. El director lanzó un hechizo silencioso para comprobar cuánto tiempo quedaba y con un movimiento de su mano, los estudiantes se enderezaron. El director encabezó la marcha y con una pequeña explosión de magia, las grandes puertas se abrieron a la fuerza.
Se escuchó un dramático boom en todo el salón y todos los ojos estaban puestos en ellos. Karkaroff entró con Krum a su derecha y Naruto a su izquierda. Entre el mar de uniformes negros, sentado junto a una de las mesas cercanas había una pequeña mancha azul. Sus ojos pudieron localizar fácilmente a Fleur entre sus compañeros de clase. Fleur lo miró con una sonrisa y lo saludó lentamente. La fachada enojada que usó para la presentación se rompió por una fracción de segundo para devolverle la mirada, pero con la misma rapidez, volvió a su lugar. Mirando hacia el final del pasillo, se dio cuenta, con el ceño fruncido, de que Krum y Karkaroff caminaban demasiado rápido. Iban 2 pasos por delante de él. Pensé que estábamos marchando, no trotando, pensó para sí mismo, ligeramente irritado por no haber sido informado de la velocidad. Al ver que ya era demasiado tarde para alcanzarlo, continuó marchando a su propio ritmo. Sus compañeros de clase estaban haciendo un trabajo fenomenal con los grandes bastones que estaban usando. Saltaban chispas a su izquierda y derecha debido al espectáculo que se estaba llevando a cabo y frente a él, 2 compañeros de clase hacían una demostración de habilidad acrobática mientras seguían adelante. Maniobraron fácilmente a su alrededor a pesar de haber practicado la rutina solo 2 veces mientras estaban en la nave. Justo cuando estaba a unos pasos de alcanzar a Krum y Karkaroff, un gran sigilo llameante de Durmstrang se creó en el aire. El sigilo animado se desplegó justo cuando estaba a un paso de atravesarlo. Volando alto en el aire, explotó en una lluvia de chispas. Los 10 estudiantes se mantuvieron de pie con orgullo mientras Naruto, Krum y Karkaroff se encontraban a unos pocos metros de ellos sin ninguna emoción clara en sus rostros. La forma en que se vieron obligados a estar separados de sus compañeros de clase irritó al rubio. Todos deberían estar unidos, compartiendo el escenario por igual, pero en cambio el director decidió tenerlos a su lado. En cierto modo, parecían piezas de exhibición. Un aplauso para los orgullosos hijos e hijas de Durmstrang, anunció Dumbledore. Los estudiantes de Hogwarts y Beauxbatons aplaudieron educadamente a la delegación de Durmstrang. Algunos, como cierta pelirroja en una de las mesas más alejadas, aplaudieron con más fuerza, aunque sus ojos estaban exclusivamente puestos en Krum. Parece que tienes un afán, Krum, murmuró Naruto lo suficientemente alto para que el hombre lo escuchara. Sabía que a Víctor no le molestaba, pero las superfans eran lo que lo irritaba. Las palabras no tuvieron una reacción externa, pero sabía que lo había escuchado. Creo que te está mirando demasiado de cerca, continuó Naruto. En realidad, no creo que se dé cuenta de que hay alguien más aquí. Los de Hogwarts y Beauxbatons que tenían los ojos puestos en los dos miraron confundidos como las expresiones faciales de Krum cambiaban lentamente. Su mirada enojada comenzó a desaparecer y los que estaban lo suficientemente cerca pudieron ver cómo comenzaba a morderse el interior de la mejilla. Mientras Dumbledore hablaba, Naruto continuó murmurando lo suficientemente alto como para que Víctor lo escuchara, y si tenía suerte, su fachada se rompería. Desafortunadamente, justo cuando el rubio estaba seguro de que Víctor se reiría, se les indicó que se sentaran. Mientras Fleur y Beauxbatons estaban sentados con los estudiantes de Hogwarts uniformados de negro y azul, se sentaron junto a ellos con los estudiantes que vestían de verde y plata. Por supuesto, él conocía la reputación poco estelar de los Slytherin. No los estudiantes actuales en sí, sino debido a lo que había sucedido en los últimos años. Lord Voldemort y sus semejantes habían sido predominantemente de esta misma casa, al menos los jugadores importantes. Podía sentir sus ojos sobre él y sus compañeros de clase, aunque la mayoría de ellos estaban sobre el búlgaro. Comprensiblemente, él era el cabeza de cartel en la mayoría de los partidos de Quidditch que jugaba. La gente pagaba pequeñas fortunas por la oportunidad de verlo perseguir y atrapar una snitch. Al final de la mesa había 12 asientos libres, 6 a cada lado de la mesa. Mientras caminaba por el pasillo hacia su asiento, sus ojos se posaron una vez más en el lugar donde estaba sentada Fleur. Al igual que en la Copa del Mundo, notó que la mayoría de los chicos, si no todos, apenas podían controlarse. Sus ojos parecían vidriosos y miraban a la francesa con ojos hambrientos. No tienen resistencia al encanto, pensó para sí mismo. Fleur levantó la vista y le suplicó en silencio que la ayudara con la mirada. Nada más que llevarla a su mesa resolvería el problema hasta cierto punto, pero pensó que al menos podía hacer algo. Aceleró el paso, pasó los asientos libres y se dirigió hacia ella. Sabía que te encontraría aquí, le dijo en francés, parándose justo a su lado. Fleur sonrió ampliamente, todavía emocionada por dentro porque él estaba aprendiendo francés, presumiblemente por su bien. Ella tendría razón, pero él no lo confirmaría. Se puso de pie y se alisó la falda del uniforme, se dio la vuelta para mirarlo y lo atrajo hacia sus brazos, sin tener en cuenta por completo el hecho de que todos la estaban mirando.
Envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo, él rió entre dientes. No pueden dejar de mirarte, ¿qué vas a hacer? Preguntó soltándola. Pueden mirarme todo lo que quieran. Yo simplemente los ignoro, respondió ella antes de mirar por encima de su hombro y fruncir ligeramente el ceño. Podemos hablar más tarde, parece que tu director no está muy contento de que estemos hablando. Al mirar por encima del hombro, vio que tenía razón. Karkaroff lo miraba con enojo mientras algunos de sus compañeros de clase lo miraban con las cejas levantadas. No era que fuera impopular entre las mujeres de Durmstrang, pero nunca lo habían visto coquetear con alguien. Prometiendo volver con ella, se dirigió a la mesa de Slytherin, donde había un único asiento libre al lado de Krum. Deberías saber que Karkaroff estaba molesto por el pequeño espectáculo con tu amigo, dijo Víctor con una sonrisa burlona. Me dijo que te mantuviera bajo control mientras estuviéramos aquí. Naruto sonrió burlonamente y tamborileó con los dedos sobre la mesa de madera. ¿Qué le dijiste? Preguntó, genuinamente curioso. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Me miró fijamente y se quedó en silencio, luego fue a hablar con Dumbledore. Naruto no pudo evitar la risa que se le escapó. Estaba seguro de que el hombre estaba furioso por dentro, pero mientras no estuvieran en Durmstrang, no podría hacer valer gran parte de su personalidad asesina. Si quería demostrar afecto a una amiga de toda la vida como Fleur, lo haría. Que se joda a Karkaroff. Sabes que probablemente te castigará cuando volvamos a la escuela, ¿verdad? Naruto se giró hacia su lado derecho donde una compañera de clase suya le estaba dando una mirada cómplice. Se encogió de hombros. Para entonces ya se habrá olvidado de ello. Además, cuando Víctor y yo ganemos el torneo, estará demasiado ocupado alardeando de sus preciados estudiantes y de las enseñanzas superiores de Durmstrang. Se sentó, examinó la mesa y tomó nota de todos los que pertenecían a familias importantes. Aunque no pasaba mucho tiempo allí, se esforzaba por saber quién era quién. Del lado opuesto a él y Víctor, había algunas personas que valía la pena mencionar. Uno de ellos lo reconoció como Theodore Nott, heredero de la familia Nott. Aparte de tener sus manos en algunos negocios, lo único que valía la pena mencionar sobre ellos era que eran una familia de sangre pura que se puso del lado de Voldemort durante la Primera Guerra, supremacistas de sangre pura probados y verdaderos. Sus ojos se movieron por la mesa y encontraron a otra persona. Blaise Zabini, lo había conocido una o dos veces cuando vivía aquí, por lo que recordaba era un chico tranquilo, aunque no vanidoso. Notó que parecía contento con simplemente sentarse y escuchar, sin contribuir a las conversaciones, pero definitivamente absorbiendo todo. Esos eran a los que uno debía vigilar. ¿Sería una amenaza en el futuro? Probablemente no, pero no estaría de más estar alerta. Finalmente, la última persona que había aparecido en su radar estaba sentada justo frente a Víctor. Un estudiante de cabello rubio claro que lucía una mirada orgullosa en su rostro mientras conversaba con dos compañeros de clase. Draco Malfoy. Mientras que los otros dos estudiantes no tenían mucho de qué hablar, Draco era otro asunto. Su familia era prominente, rica y apoyaba completamente al Señor Oscuro durante su reinado. Cuando se trata de familias oscuras, uno generalmente pensaría en Malfoy. Fuera lo que fuese de lo que estaba hablando, parecía pasar desapercibido para sus compañeros, que simplemente parpadeaban y luego asentían. Naruto negó con la cabeza. Si esa era la compañía con la que se relacionaba, dudaba mucho que alguna vez lo cuidaran cada vez que se le ocurría alguna idea a medias. Al mirar a Víctor, los dos volvieron a mirar a Draco, que acababa de terminar de hablar con sus compañeros de clase y ahora los miraba directamente. Bueno, no exactamente a ellos, sino al mundialmente famoso buscador búlgaro. Entonces, empezó. ¿Qué pensáis de Hogwarts? Creo que es un poco gracioso, pero con el tiempo acabas acostumbrándote. Víctor tragó su comida y simplemente respondió, está bien. Draco parpadeó, esperando que el hombre continuara y se aclaró la garganta cuando se dio cuenta de que no iba a recibir más de él. Diré esto, definitivamente te colocaron en la mejor mesa de la escuela. Supongo que los Ravenclaw no son tan malos, pero los Lyons y los Puffs. Preguntó, haciendo una mueca de disgusto mientras levantaba la nariz. ¿Qué les pasa? Preguntó Naruto, ligeramente interesado. Había oído hablar a su abuela sobre las diferentes casas, pero como jefe de Gryffindor, tenía que asumir que ella tenía algún prejuicio. Estaba seguro de que Draco tendría el suyo hacia su casa, y hasta cierto punto hacia los Ravenclaw, pero quería saber si tendría quejas válidas o si estarían respaldadas por creencias. Draco, así como los que lo rodeaban y que intentaban escuchar la conversación entre él y Krum, se giraron para mirarlo. Ninguno de ellos ignoraba el hecho de que eran buenos amigos, como se vio por lo que había sucedido durante sus presentaciones.
Víctor, por su parte, miró a los estudiantes de Hogwarts con una mirada, queriendo ver cómo tratarían a su amigo. Todos lo habían tratado como una superestrella, elogiando sus habilidades y demás en cuanto se sentaba. Ahora vería cómo eran realmente al observar sus interacciones con alguien que no era conocido, al menos para algunos. Draco, habiéndose entrenado en el delicado campo de la política y la construcción de relaciones, no dudó en responder su pregunta. Los Gryffindor son los favoritos de Dumbledore, así que no importa lo que hagan o las reglas que rompan, puedo asegurarles que serán recompensados por ello, respondió, recibiendo algunos asentimientos de quienes lo rodeaban. Los Puffs, bueno, en realidad no son muy buenos en muchas cosas. Son leales a los suyos, lo cual supongo que puedo respaldar, pero aparte de eso, en realidad no tienen mucho que ofrecer. Naruto se dio la vuelta para mirar la mesa de Gryffindor y sus ojos rápidamente localizaron a Harry Potter. El hombre estaba hablando con el mismo chico pelirrojo que miraba a Krum como si fuera un dios cuando entraron. Incluso ahora, mientras Harry le hablaba, estaba mirando en dirección a Víctor. ¿Qué opinas, Krum? Si te inscribieras aquí, ¿en qué casa crees que estarías? Preguntó Draco, una vez más intentando entablar conversación. El rubio notó cómo Víctor parecía estar molesto por las conversaciones y recordó cómo le había dicho a Fleur que había hablado de ella en el pasado. Una sonrisa traviesa se formó en su rostro y se aclaró la garganta, dispuesto a vengarse de su amigo. Creo que definitivamente encajarías perfectamente con los Puffs, dijo Naruto, mirando a su amigo. El corpulento búlgaro dejó de masticar y lo miró con los ojos entrecerrados. Los estudiantes de Slytherin que los rodeaban parpadearon y luego fruncieron el ceño ante esas palabras. Por supuesto, esperaban que Víctor respondiera con Slytherin y, hasta cierto punto, no se equivocarían. Víctor era ambicioso y astuto cuando tenía que serlo. Todo lo que necesitaba era atraer a una multitud un poco más grande de estudiantes para poner en práctica la siguiente parte de su plan. Sus palabras tuvieron el efecto deseado, ya que incluso los que estaban un poco más abajo en la mesa se volvieron hacia ellos. ¿Estás loco?, preguntó Draco, aunque sin el tono sarcástico habitual en su voz. Seguramente sería un Slytherin. Como era de esperar, sus compañeros de clase estuvieron de acuerdo con él. Para su deleite, Víctor también asintió, ya que las características de la casa sin duda resonaron en él. Sí, supongo que tienes razón. Buscaba el aspecto leal, pero supongo que dado lo que ha hecho para alcanzar el nivel en el que está en Quidditch, necesitaría mucha ambición y astucia. Draco asintió. Un error honesto, estoy seguro. Esto es demasiado fácil, pensó Naruto, tratando de ocultar su sonrisa. Su ambición brilla en el campo de Quidditch, eso es seguro, dijo antes de volverse para mirar a su amigo. Víctor, cuéntales sobre aquella vez que jugaste ese partido amistoso contra Argelia y atrapaste la snitch. Víctor frunció el ceño ante la orden. No recordaba que hubiera habido un partido similar contra Argelia. ¿Qué tiene de especial que haya atrapado la snitch?, preguntó Nott con tono altivo. Lo hace todo el tiempo. Sonriéndole el hombre pero frunciéndole el ceño por dentro, Naruto respondió. Bueno, aparte del hecho de que saltó de la escoba para atrapar la snitch. Respondió. Todas las miradas se volvieron hacia Víctor, imaginando mentalmente cómo sería la obra en tiempo real. ¿Saltó de la escoba?, preguntó Draco, igualmente sorprendido. ¿No quedaría inconsciente si lo hiciera? Naruto negó con la cabeza. Si te golpean con una bludger o te caes, quedas inconsciente. Saltó voluntariamente para que no se aplicara la regla. Atrapó la snitch y ganó el juego con claridad gracias a eso. Nunca había visto algo así antes, para ser sincero. De repente, toda la atención se apartó de él y los Slytherin bombardearon a Víctor con toneladas de preguntas. ¿Por qué sintió la necesidad de hacerlo? ¿Qué pasó después? ¿Cómo aterrizó? ¿Todavía tiene la snitch? ¿Pueden obtener el recuerdo para mostrárselo a los demás? Víctor se giró para mirarlo con expresión molesta y una pregunta silenciosa en su mirada. ¿Por qué? Inclinándose para que solo él pudiera oírlo, habló. No deberías haberle dicho a Fleur que te hablé de ella. Habiendo logrado lo que se había propuesto, Naruto centró toda su atención en la comida que tenía frente a él. Mientras la mesa de Slytherin alababa los logros míticos de Krum, la mesa del personal en la parte delantera del gran salón estaba inmersa en su propia conversación. Debo decir que me alegra ver que los estudiantes se llevan tan bien, dijo el profesor Dumbledore mientras observaba a los estudiantes de Slytherin charlando con los de Durmstrang. Karkaroff miró hacia la mesa en cuestión y asintió, todavía un poco molesto por la escena que uno de sus estudiantes había causado. Más que eso, definitivamente tienes a dos de los estudiantes más talentosos de esta generación bajo tu estandarte, director Karkaroff.
Un jugador profesional de Quidditch y campeón de duelo consecutivo, comentó el profesor Flitwick. Sus ojos estaban específicamente fijados en el rubio que estaba al lado de Víctor Krum. El hombre sonrió, algo que los que lo rodeaban deseaban que no hiciera. Sí, Krum y McGonagall son los mejores estudiantes que han caminado por los pasillos de Durmstrang en años. Yo digo que tenemos la mejor oportunidad de ganar el torneo de los Tres Magos, respondió con un tono orgulloso. Sería mejor que no subestimaras a los estudiantes de Hogwarts, director, respondió McGonagall con sequedad. Aunque no le gustaba el hombre al que su bisnieto llamaba director, estaba orgullosa de que lo tuvieran en tan alta estima. Algunos de los mejores magos de la historia han estudiado en esta misma escuela. Flitwick y, sorprendentemente, incluso Snape asintieron. Aunque eso me hace recordar algo, dijo Flitwick. Supongo que tanto Víctor Krum como Naruto McGonagall participarán en el torneo. Debemos discutir cómo las habilidades de tu bisnieto podrían necesitar ser atenuadas un poco, dijo, mirando hacia Minerva. ¿Por qué? Añadió Karkaroff con el ceño fruncido. El torneo de los Tres Magos es una competición para ver quién es el mejor de cada escuela. Sus habilidades aumentan sus posibilidades. Flitwick levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. No digo que limite la cantidad de hechizos que usan ni nada por el estilo. Me refiero simplemente al poder que emiten los hechizos cuando se enfrentan a otros estudiantes. El profesor Dumbledore se acarició la barba mientras pensaba. Como anfitrión del torneo, por supuesto que había recibido información sobre todas las tareas que se llevarían a cabo en sus instalaciones. Eso incluía el desafío final que determinaría al ganador del torneo. Los estudiantes probablemente terminarían enfrentándose entre sí en algún momento, y ahí estaba el peligro. Entre los estudiantes normales, los encuentros eran peligrosos, pero con alguien como la rubia, los estudiantes estaban en mucho más peligro que nunca. Entiendo lo que dices, profesor, dijo Dumbledore. Tenemos mucho tiempo antes de que se celebre el primer evento. Igor, entiendes que la seguridad de los estudiantes es nuestra principal preocupación. Sin embargo, puedo prometerte que, si tu estudiante es elegido, no se le dará una desventaja que lo pondrá en una posición desfavorable. El torneo seguirá siendo equilibrado y justo para todos los involucrados. El director de Durmstrang frunció el ceño, pero asintió. Está bien. Sin embargo, debo aceptar cualquier restricción que se imponga. Si siento que estamos en desventaja, nos retiraremos del torneo y nos abstendremos de participar en el futuro. La directora de Beauxbaton, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló a continuación. Estoy segura de que todo irá bien, Karkaroff. Suponiendo que lo elijan, también deberíamos ver si las reglas le molestan en lo más mínimo, dijo con su ligero acento francés. Imagino que le vendría bien si llegase lejos, incluso con algunas restricciones, añadió, tratando de apelar a su orgullo. Karkaroff no respondió, sino que miró a sus alumnos. Estaba seguro de que podían ganar sin importar las probabilidades, pero eso no significaba que estuviera contento por ello. Por mucho que quisiera ignorarlo, no pudo evitar pensar en lo mucho mejor que se vería su escuela con un campeón que hubiera ganado incluso en desventaja. Entonces, Fleur, ¿cuándo ibas a decirnos que tenías novio? Preguntó Eleanor, su mejor amiga dentro de la escuela, en su lengua materna. Después de todo, no querían que nadie los espiara. Las otras chicas miraban con interés, preguntándose qué diría la mujer. Desde el momento en que la vieron abrazar al chico de Durmstrang, Fleur supo que las siguientes horas estarían llenas de preguntas. Fleur sintió que sus mejillas empezaban a calentarse ante la pregunta, pero negó con la cabeza. Él no es mi novio. Es un viejo amigo que conocí hace unos años. No lo había visto durante un tiempo hasta que nos volvimos a encontrar en la Copa del Mundo. Ninguna de las chicas le creyó. Todas tenían miradas de escepticismo. Para ellas, ese abrazo duró más que un abrazo amistoso. Tengo que decirlo, Fleur, que definitivamente tienes estándares altos para los hombres, respondió otro de sus compañeros de clase. Eres un campeón de duelo, es difícil para otros chicos competir con él. La Bella inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y movió un mechón de cabello detrás de su oreja. ¿Campeón de duelo? Preguntó. Las mujeres que la rodeaban la miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Esa era su amiga y ella no lo sabía? No llevo la cuenta de la escena del duelo, se defendió. ¿Qué tan bueno es? Preguntó. Eleanor tomó un sorbo de su bebida y respondió. Ha estado compitiendo en la liga de duelo de adultos desde que tenía 16 años. Es el actual campeón y lo más probable es que lo inviten a batirse a duelo en el torneo mundial de duelo el año que viene. Por lo que he visto de él, es terriblemente bueno con la varita. Fleur parecía sorprendida y un poco avergonzada de no saber eso de su amiga.
Tomó nota mental de preguntarle a su padre la próxima vez que estuviera cerca para ver si sabía algo de esto. Tal vez iría a ver un partido durante el torneo mundial. Notó que otra de sus amigas le sonreía con picardía y sintió que entrecerraba los ojos en su dirección. Lo que fuera que estuviera a punto de decir no sería apropiado. Me pregunto si es bueno con su otra varita, preguntó en voz alta. Fleur se tapó la cara con las manos e hizo todo lo posible por ahogar la risa que le producía. Para su inmensa vergüenza, no pudo detener el aluvión de imágenes mentales de ella y su amiga rubia, descubriendo si la pregunta era cierta o no. Está pensando en ello. La risa aumentó y, con ella, su propia vergüenza. Afortunadamente, se calmó al cabo de unos minutos y pudieron volver a una conversación más o menos normal. En serio, Fleur, si él o Víctor Krum son seleccionados, probablemente serán los oponentes más problemáticos a los que te enfrentarás. Lo sé, pero confío en mis propias habilidades. Puedo ganar sin importar quién sea seleccionado, respondió con plena confianza. Sus amigos asintieron en señal de acuerdo, sin importar lo que sucediera, la apoyarían. Después de la comida, Dumbledore aplaudió, llamando la atención de todos. Espero que todos hayan disfrutado del banquete, porque ahora es el momento de que aquellos que deseen participar en el torneo de los tres magos envíen sus nombres al cáliz de fuego, anunció, agitando la mano hacia un lado. El gran artefacto fue llevado al salón y colocado frente al hombre. La parte superior del cáliz se iluminó con un brillante fuego azul. Por la seguridad de nuestros estudiantes, solo podrán participar aquellos de sexto año o más, continuó. Para ello, crearé un límite de edad que restringirá la entrada a quienes no cumplan los requisitos. Pueden irse e inscribir su nombre antes de que termine la noche si lo desean, o pueden quedarse y hacerlo tan pronto como termine. La sala estaba en silencio y todos estaban pendientes de las palabras del hombre. La mayoría estaban abatidos porque no se les permitiría competir, mientras que otros se mostraban indiferentes. Una línea de edad parece demasiado simple para mantener a alguien fuera, ¿no? Le preguntó Naruto a Krum. Desafortunadamente, debido a lo silencioso que estaba el salón, sus palabras prácticamente resonaron en toda la habitación. Dumbledore lo miró y sonrió amablemente, para nada molesto por los comentarios del rubio. Te aseguro, hijo mío, que la edad será más que suficiente, a menos que conozcas una mejor manera, finalizó con un tono ligeramente desafiante. La verdad es que él también estaba fascinado con el chico de la misma manera que Flitwick. El talento joven debía ser alimentado para que pudiera florecer, y él quería ver cuánto talento potencialmente tenía el chico. Todas las miradas se dirigieron a Naruto, quien se encogió de hombros. Tengo una idea, si no te importa. Dumbledore bajó la varita y le hizo un gesto para que se acercara. De ninguna manera. Tengo curiosidad por saber qué tienes en mente. Sus pasos resonaron en el salón y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón empezaba a latir con un poco de emoción. Esta sería la primera vez que usaría el hechizo que tenía en mente y sería un gran mensaje para enviar al mundo. La gente conocía su nombre en el circuito de duelos, pero eso no era suficiente. De pie frente al cáliz, Naruto lo miró con una mirada determinada y se giró, muy consciente de las miradas tanto de los estudiantes como del personal sobre él. Así que nadie por debajo del sexto año. Debería ser bastante simple modificar el hechizo, murmuró para sí mismo. Protego diabólica, susurró. Los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par al oír el nombre del hechizo. Lo conocía muy bien, al igual que la última persona que recordaba que lo había lanzado. Caminando en círculos alrededor del cáliz, un fuego azul resplandeciente cobró vida alrededor del perímetro del artefacto. Agitando su varita como si estuviera dirigiendo una orquesta, el fuego se elevó más alto en el aire, doblándose según el deseo de su lanzador. Con un movimiento de la varita, el sigilo de Durmstrang se mostró en lo alto del aire antes de dispersarse, dejando solo las llamas salvajes detrás. Víctor, gritó. El búlgaro sacudió la cabeza ante la demostración, pero estaba definitivamente impresionado. Había visto el hechizo utilizado antes, pero nunca de la forma tan dramática como ahora. Al dar un paso adelante, los que lo observaban contuvieron la respiración en suspenso, solo para soltarla momentos después, cuando atravesó las llamas sin siquiera un rasguño. El trozo de papel fue dejado caer en el cáliz, que lo aceptó fácilmente. Al mirar a su alrededor, notó que la mayoría de los de la mesa de Slytherin lo miraban en estado de shock, al menos aquellos que provenían de familias prominentes. Parecía ser el mismo caso con las otras casas, excepto que aquellos en Gryffindor que conocían el hechizo parecían horrorizados de que alguien lo usara. Su bisabuela, por otra parte, parecía francamente enfadada. Reconoció la expresión de enojo en su rostro, había visto muchas en el pasado.
Tan rápido como se había desatado el hechizo, las llamas se apagaron con un simple movimiento de la varita de Dumbledore. La sonrisa que lucía había sido reemplazada hacía tiempo por una mirada ilegible, aunque la preocupación detrás de sus ojos no pasó inadvertida para él. Un espectáculo verdaderamente magnífico, jovencito, dijo con tono paternal. Sin embargo, te pediré que no vuelvas a usar ese hechizo. Coloca tu nombre en el cáliz si deseas participar, pero seguiré adelante con la línea de edad. Asintiendo, colocó su nombre en la taza y, junto a Víctor, salió del salón. Al mirar a Fleur mientras salía, se sintió agradecido de que ella no pareciera mirarlo con enojo. Ese hechizo se consideraba un hechizo oscuro, una idea tonta si alguna vez hubo alguna, pero así eran las cosas y ella no parecía mirarlo de otra manera. Ella le dijo en silencio: hablaremos más tarde cuando él pasó, y él asintió. Un momento, jovencito, gritó McGonagall, poniéndose al lado de Dumbledore. ¿Qué pasa, abuela? Respondió casualmente. Los estudiantes de Hogwarts se sintieron indignados por la flagrante falta de respeto que mostraba hacia una de sus mejores profesoras. Aunque era mayor, nadie se atrevía a llamarla así en su cara, ni siquiera los Slytherin. Por favor, absténgase de llamarme así mientras estamos en horario educativo, lo reprendió. En este momento no soy su abuela, sino una profesora de Hogwarts. Director Karkaroff, ¿podría tomar prestado a su estudiante por unos minutos? Me gustaría hablar con él. Karkaroff asintió. Llévenselo. Te alcanzaré en el barco, comentó Naruto, siguiendo a su abuela mientras salía del salón. Unas cuantas escaleras móviles después, Naruto estaba sentado frente a su abuela, quien lo miraba con desaprobación evidente en su rostro. ¿Te importaría explicarme qué estabas haciendo al hacer ese truco en el gran salón? Naruto se encogió de hombros. Para disuadir a los tramposos. Ha muerto gente en el torneo, ¿no sería demasiado difícil para alguien encontrar una forma de cruzar la línea y participar? La anciana profesora suspiró y dejó que se notara su edad mientras se frotaba la frente. Ese hechizo que usaste tiene una connotación muy negativa asociada a él. Aquellos que provienen de familias antiguas probablemente se lo contarán a sus padres. Pero no pensaste en eso, ¿verdad? No exactamente. Ya sabes que no creo en nada de eso de la luz y la oscuridad. La magia no tiene alineamiento, lo que importa es lo que pretendes hacer con ella, respondió con firmeza. Naruto, sé que no te gustan este tipo de cosas, pero aquí en Gran Bretaña tenemos un problema con este tipo de cosas. No quiero que gente como Lucius Malfoy intente ganarse tu favor, ni quiero que Dumbledore se interese demasiado por ti de la misma forma que parece que lo hizo con Harry Potter, dijo en un tono mucho más suave. No soy tan ignorante como para creer que Lucius Malfoy estaría interesado en mí por algo más que los hechizos que potencialmente puedo enseñarle a él y a los de su calaña. En cuanto a Dumbledore, bueno, todavía no sé lo suficiente sobre él como para formarme una opinión sólida. McGonagall sintió sabiendo que eso era lo mejor que podía conseguir con él. Por mucho que me gustaría que no hubieras hecho algo tan idiota, supongo que podría haber sido peor. Ahora dime, ¿cómo está tu madre? Está bien, definitivamente no está de acuerdo conmigo en participar en el torneo, pero creo que con el tiempo se entusiasmó con la idea. Aunque todavía creo que espera que elijan a Víctor, respondió riendo. Me imagino por qué. Te encanta hacer las cosas sin pensarlas bien. Algo me dice que si te hubieras inscrito aquí, yo habría sido la cabeza de tu familia, dijo, estremeciéndose al pensarlo. Frunciendo el ceño ante la exhibición, se inclinó hacia adelante en su asiento. Para ser honesto, es aquí o Slytherin. Tengo cualidades de ambos, aunque no estoy seguro de cuál preferiría. Aunque también puedo verme a mí mismo habiendo terminado en Ravenclaw. Me gusta aprender nuevos hechizos y descubrir exactamente cómo funcionan, reflexionó. La mención de Ravenclaw trajo un brillo a los ojos de la mujer mayor mientras recordaba los eventos antes de que tuviera lugar la fiesta. Hablando de Ravenclaw, no pude evitar notar que parecías conocer a una de las chicas de Beauxbaton que llegó hoy, dijo con una sonrisa cómplice. Naruto sonrió cuando el pensamiento de Fleur entró en su mente, agregando sin saberlo más leña al fuego que estaba por venir. Sí, es Fleur. Es una de mis mejores amigas. Nos reencontramos en el Mundial y nos hemos mantenido en contacto. Estoy segura. Definitivamente estuvisteis en contacto en el pasillo. Nunca te había visto tan enamorado de alguien antes. Estoy segura de que a tu madre le encantaría ver el recuerdo, bromeó su abuela. La forma en que sostenías a esa joven y le hablabas en francés, nada menos, es algo de lo que nunca imaginé que fueras capaz. Eso me ofende. Soy capaz de mucho, respondió. McGonagall sintió con la cabeza. Lo eres. Cuando algo te conviene. Pero aprender francés nunca fue uno de tus intereses, incluso lo llamaste aburrido cuando te lo recomendé.
Así que descubrir que lo hiciste por una chica, eso es nada menos que extraordinario. Naruto se desplomó en su asiento, sabiendo que era inútil intentar convencer a su abuela de lo contrario. Todo lo que ella decía era verdad y solo podía imaginar cómo sería la carta de su madre una vez que ella recibiera la noticia. Riéndose de su vergüenza, la mujer se compadeció de él y decidió cambiar de conversación. Ahora, cuéntame sobre tus estudios. ¿Qué cursos estás tomando actualmente? El resto del tiempo que pasaron juntos lo pasaron repasando sus clases y sus planes para el futuro. También le dijeron que uno de los profesores, Flitwick, seguramente se pondría en contacto con él en los próximos días. Naruto no tuvo ningún problema con eso. Sabía de ese hombre y que era uno de los mejores duelistas del mundo en su época. La oportunidad de aprender de él y ascender al siguiente nivel era algo que no iba a dejar pasar. Al día siguiente de la fiesta de Halloween, Dumbledore una vez más llamó la atención de todos. «Es hora de elegir a los campeones», gritó. Agitando su mano derecha a través de la habitación, las velas que estaban encendidas comenzaron a apagarse una por una hasta que la habitación quedó iluminada solo por las llamas azules de la copa. El silencio se apoderó del salón y solo se oía el sonido de las brasas de las llamas. La luz azul del fuego se tornó roja por un momento antes de que las llamas se elevaran y liberaran un trozo de pergamino en el aire. Dumbledore lo atrapó sin apenas esfuerzo y lo levantó a la altura de los ojos. El campeón de Durmstrang es Naruto McGonagall. Sus compañeros de clase estallaron en aplausos, e incluso Víctor, que no había sido elegido, se apresuró a darle una palmadita en el hombro. «No nos avergüences», dijo en tono de broma. Riéndose de esas palabras, asintió con la cabeza a todos y terminó de estrecharle la mano a sus compañeros. Se acercó al director, le estrechó la mano y lo llevaron a una habitación adyacente a solo unos pasos de distancia. Mientras se dirigía hacia la puerta, la luz roja brillante atravesó la habitación. Cuando entró por las puertas, no pudo evitar sonreír con orgullo cuando gritaron el nombre de Fleur. En el interior de la habitación se encontraban otras 5 personas, 2 de las cuales eran los directores de su colegio y del de Beaux Baton. De los 3 restantes reconoció a Ludovic Bagman, el jefe del departamento de juegos mágicos y deportes. A su lado estaba Bartemis Crouch Sr., y por último la única mujer del trío y una de las más despreciadas de Inglaterra, Rita Skeeter. Se quedó allí hasta que un momento después se le unió Fleur. No intercambiaron palabras mientras esperaban que se nombrara al tercer y último campeón. Su curiosidad quedó satisfecha cuando la puerta se abrió una vez más y un estudiante de Hufflepuff entró en la habitación y se paró junto a ellos. «Excelente. Ahora que los campeones han sido seleccionados, podemos». Las palabras de Bagman murieron en su garganta cuando Dumbledore y Harry Potter entraron en la habitación. «¿Qué significa esto, Dumbledore?», preguntó Karkaroff en tono enojado mientras observaba a Harry Potter tomar su lugar junto al otro estudiante de Hogwarts. Dumbledore miró a todos y pronunció palabras que sorprendieron a la mayoría. Harry ha sido seleccionado como el 4º campeón por la copa. Naruto se giró hacia el chico que aún estaba vivo y dejó escapar un pequeño silbido. El hombre participaría en un torneo sin la preparación necesaria y contra personas con mucha más experiencia que él. No pudo evitar sentirse un poco mal por el chico. Al mirar a Fleur, notó que ella parecía tan sorprendida y un poco molesta como todos los demás. No le importaba cuántos campeones había, lo único que eso significaba era que había una persona más a la que vencer. Harry Potter o no, él sería el campeón de los 3 magos.